Bien, vamos a ver este video, esta clase. Bien hecho. El capellán de la ciudad se presentó ante el ayuntamiento de Zúrich en enero de 1523. Los vientos de la Reforma ya se habían abierto paso a través de los Alpes desde la Alemania de Lutero. Los argumentos del capellán fueron muy persuasivos y las autoridades le dieron permiso para continuar su predicación, que enfatizaba primero a Cristo y luego a la Iglesia. La Reforma en Suiza ya estaba en camino y este capellán desempeñaría el papel clave en estos primeros pasos. Bienvenidos a este resumen de la vida de Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio nació el 1 de enero de 1484 en Wildhaus, Suiza. Ulrico era hijo de un granjero exitoso en el valle de Toggenburg, en los Alpes orientales. Tras enamorarse del conocimiento por la influencia de su tío, Ulrico se fue a estudiar a Basilea y a Berna, donde el humanismo estaba en pleno furor. Después de graduarse de la Universidad de Basilea en 1506, se convirtió en párroco en la aldea de Glarus. Un pastor temeroso. Desde el principio, Zwinglio tomó en serio sus deberes sacerdotales. Más tarde escribió: Aunque era joven, los deberes eclesiásticos me inspiraron más miedo que alegría, porque sabía y sigo convencido de que daría cuenta de la sangre de las ovejas y que perecería como consecuencia de mi descuido. El sentimiento de responsabilidad por su cargo motivó el creciente interés de Zwinglio en la Biblia. Un erudito particular. En una época en que los sacerdotes a menudo no estaban familiarizados con la escritura, Zwinglio quedó fascinado con ellas después de comprar una copia de traducción del Nuevo Testamento de Erasmo. Comenzó a aprender griego por su propia cuenta utilizando el Nuevo Testamento en griego mientras memorizaba largos pasajes. En 1519 se convirtió en sacerdote de la ciudad de Zúrich y comenzó a predicar desde el Nuevo Testamento con regularidad. Para ese momento, Zwinglio ya había llegado a ser un admirador del movimiento de la Reforma y sus propias conclusiones eran muy similares a las de Lutero. Ya a Zwinglio le preocupaba en sobremanera la superstición del pueblo y la explotación por parte del clero debido a esas supersticiones. Su influencia en Zúrich. La influencia de Zwinglio en Zúrich crecía poco a poco y llegó a ser muy grande, tanto que cuando llegó un vendedor de indulgencias a la ciudad, hizo que el gobierno de Zúrich lo expulsara. Para ese momento, Zwinglio ya era blanco de ataques porque, según sus críticos, estaba absorbiendo las ideas reformadoras de Lutero. Más tarde, el propio Zwinglio dijo que había llegado a las mismas conclusiones de Lutero, no porque las hubiera copiado del reformador alemán, sino por el estudio de las Escrituras. Para 1522, Zwinglio estaba listo para lanzar su reforma en Zúrich y el gobierno de la ciudad lo respaldaba. Rompiendo la tradición. En privado, Zwinglio comenzó a desafiar las costumbres de la cristiandad medieval que él consideraba no bíblicas. Había luchado contra el celibato clerical durante algún tiempo. En 1522 se casó en secreto. Ese mismo año rompió el ayuno tradicional de Cuaresma al comer salchichas en público y escribió sobre el verdadero sentido del ayuno. Para 1523 estaba listo para llevar sus ideas a un público más amplio y en enero lo hizo justo ante el ayuntamiento de Zúrich, en lo que ahora se llama la primera disputa. La segunda disputa llegó en octubre y con la aprobación adicional del concilio se llevaron a cabo más reformas. Las imágenes de Jesús, María y los santos fueron retiradas de las iglesias. La Biblia debía tener preeminencia. Las circunstancias se movieron rápidamente después de eso. En 1524 se casó públicamente con su esposa, insistiendo en que los pastores tenían derecho a casarse. En 1525, él y otros convencieron a la ciudad de abolir la misa y reemplazarla con un servicio simple que incluía la cena del Señor, pero solo como un memorial simbólico. Una reforma bíblica. A partir de ese momento, con el apoyo del gobierno de Zúrich, Zwinglio empezó a llevar a cabo una reforma en la ciudad. El reformador estaba determinado a realizar una restauración del cristianismo en base a prácticas bíblicas. En ese orden de ideas, nada que no estuviese contemplado en la Biblia y que hubiese sido impuesto por el catolicismo debería ser tolerado dentro y fuera de la iglesia de la ciudad. Bajo el liderazgo de Zwinglio empezaron a suceder varios cambios importantes en la ciudad. Por ejemplo, se empezó a ofrecer la comunión tanto a hombres como a mujeres. Muchos sacerdotes y monjas se casaron. Se estableció un sistema educativo gratuito y general. Finalmente, muchos laicos y clérigos de Zúrich empezaron a propagar las ideas de reforma en otros cantones suizos.
Diferencias con Lutero. A pesar de las similitudes, Lutero y Zwinglio habían llegado a sus conclusiones desde dos orillas distintas. Para Lutero, sus conclusiones partieron de su encuentro personal con la justificación por la fe. Zwinglio llegó a conclusiones similares solo a través del estudio de la Biblia. Lutero creía que la iglesia que se reformaba debía desechar solamente aquello que contradecía las Escrituras. Para Zwinglio, la reforma consistía en deshacer de todos los elementos que hubieran sido incorporados por la iglesia a través de los siglos, por insignificantes que fueran. Estas visiones chocarían en las diferencias de los dos reformadores en cuanto a los sacramentos. En una reunión de 1529 en Marburgo, convocada con el propósito de unir los dos movimientos, Lutero y Zwinglio se encontraron. Aunque estuvieron de acuerdo en 14 puntos de doctrina, tropezaron con el 15º, la Cena del Señor. Lutero insistía en la presencia literal de Cristo en la cena. Zwinglio se resistió a esa idea, argumentando que la presencia de Cristo era solamente simbólica. El protestantismo en Suiza. La Confederación Suiza no era un estado centralizado, se trataba de la unión de diversos estados o cantones, cada uno con su propio gobierno y leyes, que se habían confederado para fortalecer su posición y garantizar su independencia. Cuando llegó la Reforma, algunos cantones se unieron al movimiento mientras que otros se mantuvieron en el catolicismo. Los cantones católicos se unieron al emperador Carlos V. Finalmente, en 1531, los 5 cantones católicos atacaron por sorpresa a la ciudad de Zúrich. Zwinglio salió a defender la ciudad con un primer destacamento y fue asesinado en medio de la batalla. El futuro del protestantismo en Suiza. Pero Zúrich siguió siendo protestante y bajo el liderazgo de Heinrich Bullinger, el sucesor de Zwinglio, esta rama única de la Reforma continuó floreciendo. La Reforma en Suiza se siguió enriqueciendo y el legado pasaría una década después a Juan Calvino. Ulrico Zwinglio fue un reformador adelantado que encontró su propio camino hacia una reforma al estudiar con pasión y diligencia las Escrituras. No necesitó un referente, la lectura de la Biblia lo llevó a la verdad. ¿Y tú, qué piensas? ¿De qué forma crees que el sano estudio de la Escritura nos debe llevar a conocer la verdad? ¿Crees que tenemos problemas hoy con la subestimación del poder de la palabra para cambiar nuestras naciones? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Muy bien, buen material, ¿no? Sí, vamos a continuar entonces la clase. Ahora la presentación para Bullinger. Heinrich Bullinger. Está aquí. Ya, Joel, comienza. Sí, buenas noches con todos. Voy a exponer el resumen que hice sobre Heinrich Bullinger. Siguiente, pastor. Heinrich Bullinger, reformador suizo, nació en Bremgarten, a 23 kilómetros al sudeste de Aargau, en Suiza. El 18 de julio, el 18 de julio de 1504 y murió en Zúrich el 17 de septiembre de 1575. Pertenece a la segunda generación de líderes del gran movimiento divino del siglo XVI. Y no está por demás decir que la historia lo ha aclamado como figura de primer orden, tanto por su entrega espiritual, su ardorosa vida al servicio de la Iglesia de Cristo, así como su desempeño en ayudar a su nación política y culturalmente. Su conversión al protestantismo fue educado en la Escuela de los Hermanos de la Vida Común en Emmerich y en la Universidad de Colonia. Estudió teología escolástica y patrística. Los escritos de Lutero y los loci de Melanchthon lo llevaron al estudio de la Biblia y lo prepararon para su conversión a Cristo. Cuando comenzó a estudiar teología, sus libros de texto eran las sentencias de Pedro Lombardo y el Decretum de Graciano. Pero notando que estaban basadas en los padres de la Iglesia, resolvió estudiar a estos más directamente, poniéndose en contacto con Crisóstomo, Ambrosio, Orígenes y Agustín,
aprendiendo cuán divergente era el tratamiento escolástico de la verdad cristiana. Al mismo tiempo llegaron a sus manos algunos tratados de Lutero, que le convencieron de que el reformador de Wittenberg era un avance respecto a los escolásticos. Como Lutero y los padres de la Iglesia apelaban a las Escrituras, Bullinger obtuvo un Nuevo Testamento, que alimentó su oposición a la doctrina de Roma. Fue fuertemente influenciado por los loci comunes de Melanchthon y hacia 1522, tras una dura batalla interior, rompió definitivamente con la Iglesia católica. Al quedar excluido de la carrera eclesiástica, resolvió dedicarse a la enseñanza, logrando una posición después de 9 meses en el monasterio cisterciense de Kappel, donde permaneció desde enero de 1523 a Pentecostés de 1529. No solo introdujo a sus alumnos en los clásicos, sino que también les interpretaba una porción de la Biblia cada día, en adición a otros temas teológicos en presencia del abad, los monjes y muchos de los residentes de la ciudad. Por su predicación de la reforma de la doctrina y la vida, el movimiento quedó completado en 1525-26, estando la vida de Bullinger en peligro por los adherentes de la antigua fe, es decir, el catolicismo. En la primera parte de 1527, el monasterio fue transferido a las autoridades de Zúrich y la iglesia del monasterio se convirtió en la parroquia de la comunidad, siendo Bullinger el predicador. Se casó en 1529 con Anna Atzlichterweiler, una antigua monja que resultó ser una excelente esposa y ayuda idónea. Aceptó el llamado del Consejo de Bremgarten como sucesor de su padre. Bueno, el padre de Bullinger era también sacerdote católico, ¿no? Pero al final de su vida se cree que también se convirtió al protestantismo. Aceptó el llamado del Consejo de Bremgarten como sucesor de su padre, como pastor de su iglesia. Después de la catástrofe de Kappel se trasladó a Zúrich y fue elegido unánimemente por el Consejo de los Ciudadanos como ciudadano gran ministro el 9 de diciembre de 1531. Su amistad con Zwinglio, siendo muy joven, de unos 20 años, se convirtió en el compañero de confianza de Zwinglio y en su indiscutible sucesor. En estrecha armonía con Zwinglio, a quien conocía desde finales de 1523 y en consulta con Leo Jud, comenzó la preparación de un gran número de tratados destinados a difundir la reforma en Suiza central. Tras ser invitado por Zwinglio en enero de 1525, asistió a la conferencia con los anabaptistas, combatiéndolos, y en 1528 acompañó a Zwinglio en la disputa de Berna, donde se reunieron los reformadores de Suiza y del sur de Alemania. Su amistad con Calvino. Más tarde ganó la amistad de Calvino y, como abundantemente lo testifica su correspondencia, se convirtió en un buen mentor espiritual para Calvino, pues en varias luchas del reformador ginebrino no pocas veces recibió consuelo, ánimo y estímulo para ayudar en gran manera a su colega más joven en el ministerio de la palabra de Dios. Era casi una amistad paternal en la que Bullinger manifestaba sus consumados dones como pastor. 5 veces Calvino viajó a Zúrich para entrevistarse con Bullinger, su colega, el bastión espiritual de Bullinger, el cual raras veces abandonó. Sucesor de Zwinglio. Se rumoreaba que Zwinglio mismo, en el presentimiento de su muerte, lo había designado como su sucesor. Ningún mejor hombre podría haber sido seleccionado. Era de vital importancia para las iglesias suizas que el lugar del reformador fuera ocupado por un hombre del mismo espíritu, pero de mayor moderación y autocontrol. Algo más anotado por Scaff es como sigue. De inmediato, Bullinger asumió la tarea de salvar, purificar y consolidar el trabajo de vida de Zwinglio, hasta cumplir fiel y exitosamente esta tarea. Cuando ascendió al púlpito de gran ministro el 23 de diciembre de 1531, muchos oyentes pensaron que Zwinglio había resucitado de entre los muertos. En junio de 1529, Bullinger sucedió a su padre como pastor en Bremgarten, pero esta posición era peligrosa.
fortaleciéndose las sedes reformadas ante la expectativa de la guerra entre los confederados que amenazó con estallar en 1529. A pesar de los sermones de Bullinger en las dietas celebradas en Bremgarten en el verano de 1531, en los que avisaba a sus oyentes de los horrores de la guerra civil y en los que quería reconciliar a los adherentes de ambos credos mediante las armas del Espíritu y la palabra de Dios sin efusión de sangre. La reforma había tenido un carácter más político que espiritual y el 11 de octubre de 1531 se libró la batalla de Kappel, en la que cayeron los dirigentes de la reforma de Zúrich, incluido Zwinglio. El progreso del movimiento se detuvo, sellándose una paz en Bremgarten a un alto costo. En la noche del 20 de noviembre, Bullinger huyó a Zúrich. El difícil objetivo de reconstruir la iglesia reformada en Zúrich y el mantenimiento de la obra de Zwinglio descansaba ahora sobre los hombros de Bullinger, siendo elegido pastor de Grünsmünster el 9 de diciembre de 1531, como sucesor del gran reformador muerto. Al mismo tiempo surgió una controversia entre los dos adherentes de las antiguas condiciones, que defendían la paz a cualquier precio, la facción evangélica que resultó en una prohibición a los pastores para tratar cuestiones políticas en sus sermones. Preocupado por el éxito de la reforma, durante aquellos días de refriegas y combates contra las tropas de Carlos V que se había unido al Papa, Bullinger, nada timorato, asumió la más firme posición a favor de la reforma en su país, obra que estaba en peligro de ser abandonada por un buen número de hombres tímidos instalados en el consejo de la ciudad. Se mantuvo libre de la interferencia con la política que había resultado ruinosa para Zwinglio. Sin embargo, se preocupó lo suficiente para establecer una relación más independiente, aunque amistosa, entre la Iglesia y el Estado. Se limitó a su propia vocación de predicador y maestro. Los historiadores hasta hoy dan cuenta de que en los primeros años predicaba 6 o 7 veces por semana. Después de 1542, solo 2 veces, los domingos y viernes. Fiel a su mentor Zwinglio, siguió el plan del reformador en la explicación de libros enteros de las Escrituras, tarea que hacía desde el púlpito. Sus sermones eran sencillos, claros y prácticos, y servían de modelo para los jóvenes predicadores. La actividad política de Bullinger. Tras consultar con sus colegas, Bullinger se declaró dispuesto a promover la paz, pero rehusó abstenerse de los problemas políticos que estuvieran relacionados con la religión, otorgándosele la libertad que exigía tras larga deliberación. Sin embargo, los sermones de Bullinger y Hood hicieron que fueran citados ante el Consejo de la ciudad. Quedaron honorablemente absueltos, pero se les pidió que en el futuro expresaran sus quejas ante el Consejo, para que pudieran ser debatidas sin necesidad de hacerlas públicas. Al reconocer la distinción de las esferas del Estado y la Iglesia como diversas pero no opuestas, Bullinger mantuvo una relación con el cuerpo político más sana que la de Zwinglio, evitando también las batallas de Calvino para que el Estado se hiciera servidor de la Iglesia. Un asunto más difícil fue el surgimiento de la reacción católica, debido principalmente al desastre de Kappel. Las comunidades evangélicas sufrieron severamente, volviéndose a Zúrich por ayuda y el consejo, en su deseo de refutar las acusaciones de tendencias romanistas, insertó de forma insensata en su manifiesto palabras que los católicos consideraron insultantes hacia la misa. En la controversia que siguió, Zúrich fue citada ante el Consejo de la Confederación, por lo que Bullinger, aunque culpaba a la ciudad por su insensatez, ¿no?, al Consejo que había puesto acusaciones tendenciosas al romanismo, aconsejó el mutuo abandono de las antiguas cartas de la Confederación, la división pacífica de los territorios comunes y la formación de una nueva unión adherida a la palabra de Dios. Aunque fue posible preservar la paz sin la disolución de la Confederación, el resultado fue una humillación parcial de Zúrich. Actividad pastoral y educativa. En los primeros años de su actividad pastoral, Bullinger fue un infatigable predicador.
pronunciando, como ya habíamos dicho, 6 y 8 sermones cada semana, no siendo hasta 1542 cuando esta tarea fue suavizada a 2 sermones, en domingo y viernes. Al igual que Zwinglio tenía por costumbre enseñar libros enteros de la Biblia por orden, estimándose sus sermones hasta en lugares distantes, especialmente en Inglaterra. Fue también diligente en la educación, logrando que las escuelas de Zúrich alcanzaran un alto nivel de excelencia, al proponer un plan que comprendía a los maestros y alumno, prescribiendo sus deberes. También promovió la instrucción teológica mediante el establecimiento de fundaciones para el mantenimiento de las escuelas, además de preparar regulaciones para los predicadores y sínodos. El primero, elaborado por él y Leo Yud, permaneció incambiable durante casi 3 siglos. El sínodo se reunía 2 veces al año, teniendo como representantes del Estado al burgomaestre y a 8 miembros del Gran Consejo. El deber principal del sínodo era un informe completo de la actividad, cualificaciones y conducta de cada pastor. Bullinger fue grandemente estimado como pastor, especialmente durante el tiempo de la peste, mientras que su Q pactucum, no sé mucho latín, aerotantibus et moribentus agendum sit paranesis, en 1540, es una obra de excelencia singular. Amigo generoso y protector de fugitivos de Alemania, Locarno e Inglaterra. También escribió un enorme número de cartas, estando entre sus destinatarios Lady Jane Grey, Enrique II y Francisco II de Francia, Enrique VIII y Eduardo VI de Inglaterra, Isabel, Cristian de Dinamarca, Felipe de Hesse y el Palsgrave Federico III. Un pastor singular. Bullinger llegó a ser un pastor muy devoto, dispensando consejo y consuelos en todas las direcciones y exponiendo incluso su vida durante la peste que varias veces visitó Zúrich. Su casa estaba abierta desde la mañana hasta la noche a todos los que deseaban su ayuda. Distribuía libremente alimentos, ropa y dinero de sus escasos ingresos y contribuciones para sus amigos, viudas y huérfanos, a extranjeros y exiliados, sin excluir a personas de otros credos. Se aseguró una pensión decente para la viuda de Zwinglio y educó a 2 de sus hijos con los suyos. Su amoroso espíritu procuraba alojamiento durante semanas y meses en su propia casa para los hermanos perseguidos, o les procuraba lugares y medios para viajar. Siguiente. Enfoques teológicos y doctrinales. Bullinger representa el tipo germano-suizo de la fe reformada en acuerdo sustancial con un calvinismo moderado. Presentó una exposición completa de sus puntos de vista teológicos en la Segunda Confesión Helvética. Su interpretación del sacramento de la Cena del Señor era más alta que de la de Zwinglio. Puso más énfasis en el valor objetivo de la institución de la Cena del Señor. Reconocemos, escribió al católico Faber, un misterio en la Cena del Señor. El pan no es pan común, sino pan venerable, sagrado y sacramental. Lo sagrado de la presencia real espiritual de Cristo para los que creen. Como el sol está en el cielo y sin embargo prácticamente presente en la tierra con su luz y calor, así Cristo se sienta en el cielo y sin embargo eficazmente obra en los corazones de todos los creyentes. Sobre este punto de la Cena del Señor podemos notar la paridad de criterio con Calvino. Él y Calvino lograron un acuerdo completo sobre la cuestión sacramental en el Consenso Tigurinus, que fue adoptado en 1549 en Zúrich, en la presencia de algunos miembros del Consejo, y posteriormente recibió la aprobación de las otras iglesias suizas reformadas. Cuando Lutero, después de la muerte de Zwinglio, advirtió al duque Alberto de Prusia y al pueblo de Frankfurt que no tolerasen a los zwinglianos, Bullinger respondió enviando al duque una traducción del tratado de Ratramus, de Corpore et Sanguine Domini, el cuerpo y la sangre de Cristo, con un prefacio.
Rechazó la Concordia de Wittenberg en 1536 porque ocultaba la doctrina luterana. Respondió al atroz ataque de Lutero contra los zwinglianos en 1545, con una declaración clara, fuerte y templada. Pero Lutero murió poco después, en 1546, sin retractarse de sus cargos. Cuando Westphal renovó la desafortunada controversia, Bullinger apoyó a Calvino en la defensa de la doctrina reformada, pero aconsejó la moderación. Weinbaker señala por su parte que sobre la doctrina de la predestinación Bullinger no fue tan lejos como Zwinglio y Calvino, quienes eran partidarios del esquema supralapsariano. Él más bien se mantuvo dentro del esquema infralapsariano. Evitó hablar de la predestinación de la caída de Adán porque le parecía irreconciliable con la justicia del castigo del pecado. En cuanto a la tolerancia y el castigo de los herejes, Bullinger estuvo de acuerdo con la teoría predominante, pero se diferenció favorablemente de la práctica que prevalecía en aquellos tiempos. Se opuso a los anabaptistas en sus escritos, tanto como Zwinglio, y al igual que Melanchthon, aprobó la desafortunada ejecución de Miguel Servet, pero él mismo no hizo persecución alguna contra el español. Toleró a Laelio Socini, que murió en silencio en Zúrich en 1562, y a Bernardino Ochino, que predicó durante algún tiempo a la congregación italiana en esa ciudad, pero fue depuesto sin más castigo por enseñar opiniones unitarias respecto a la Trinidad y por defender la poligamia. En un libro contra el católico romano Faber, Bullinger expresa el sentimiento cristiano y humano de que no se debe hacer violencia a los disidentes y que la fe es un don gratuito de Dios, el cual no puede ser comprado ni prohibido. Estaba de acuerdo con la extensión de la salvación que Zwinglio había enseñado sobre todos los niños que morían en la infancia y la elección para vida eterna de entre los paganos. En todo caso, en ninguna parte se muestra contrario a estos puntos de vista avanzados, y publicó con aprobación la última obra de Zwinglio, donde se expresan con más fuerza. Enseñanzas eucarísticas. Bullinger tomó parte en la controversia sobre la cena como representante principal de la doctrina suizo-germana. Tras la muerte de Zwinglio, los católicos encabezados por Johann Faber y Lutero atacaron sus doctrinas, que fueron contestadas por Bullinger en su Auf Johansen Weinstein Bischofs Trostbüchlein Trostling, ese es alemán, Verantworten. Y en la introducción a la traducción de Leo Jud del Tratado de Corpore et Sanguine Domini de Ratramo de Corvi, incluso en sus obras más tempranas enfatizó el lado objetivo del sacramento, la obra de Cristo en el creyente, mientras que Zwinglio había enseñado más bien el lado subjetivo como memorial. La controversia envolvió a la facción protestante en Alemania, siendo Bullinger y Bucero figuras activas en los esfuerzos para conseguir una reconciliación, preparando el segundo una confesión para el primero y mostrando cuán alejada estaba la posibilidad de una unión con Lutero. Esta confesión fue enviada en noviembre de 1534 al resto de las ciudades suizas, siendo aceptada gratamente por la mayoría, negándose a suscribirla solo Berna, hasta después de la conferencia de Bruch en abril de 1535. Sin embargo, este acuerdo fue poco más que un pacto del clero, siendo el deseo de un entendimiento con Lutero y la expectativa de un concilio general que lo hizo aconsejable para la Iglesia suiza, hacer una formulación oficial de su credo. Su parte en la segunda confesión helvética. Cuando estaba en Kappel, Bullinger había sostenido que el libre albedrío era incompatible con la presencia de Dios, pero posteriormente fue gradualmente aceptando la doctrina calvinista de la predestinación, hallando expresión sus ideas en la famosa segunda confesión helvética, que preparó en consulta con su amigo Pedro Mártir, para que sirviera como testimonio póstumo de su propia creencia y la de su iglesia. Fue publicada en 1566 cuando Federico III
que fue acusado de calvinismo, quiso defenderse ante la Dieta de Augsburgo. A petición suya, Bullinger le envió la confesión, que imprimió y fue aceptada no solo por las iglesias suizas, con excepción de Basilea, sino también por las reformadas de Francia, Escocia y Hungría, siendo grandemente estimada en Alemania, Inglaterra y Holanda. Fue, estrictamente hablando, el lazo de unión entre los miembros dispersos de las iglesias evangélicas reformadas. Ideas sobre relación Estado e Iglesia. En las controversias sobre la relación entre el Estado y la Iglesia, Bullinger contempló ambas entidades unidas, formando parte los ciudadanos cristianos de las dos, y siendo los oficiales temporales siervos de Dios. El principal deber de la Iglesia es la predicación sin trabas de la palabra y la amonestación a las autoridades, cuando fuere necesario, sobre sus obligaciones. Pero ni la Iglesia ni el Estado debían interferir en los asuntos respectivos. La administración externa de la propiedad de la Iglesia, por otro lado, se dejaba al Estado, que ejecutaba también los castigos eclesiásticos, lo cual estaba directamente relacionado con el trato a los herejes. Aunque al principio manifestó la más absoluta tolerancia, posteriormente llegó a la conclusión de que la predicación contra la herejía debía estar complementada con el castigo físico. Sobre el anabaptismo, exhortó en 1535 a que ningún hereje fuera admitido en la ciudad y que si todos los esfuerzos para convertirlos eran inútiles, deberían ser castigados por el brazo secular, aunque con consideración a las circunstancias de cada caso. Esta posición no excluía la pena capital, y aunque Bullinger no hizo uso de ella en el caso de los anabaptistas, es fácil ver cuál fue su consejo ante la ejecución de Servet y el exilio de Bernardino Ochino. Los años 1564 y 65 estuvieron ensombrecidos para Bullinger por la tristeza, al perder a muchos de sus parientes y amigos, quedándose él seriamente enfermo por la peste. Incluso tras su aparente recuperación, su salud quedó dañada y sus sufrimientos por cálculos aumentaron hasta el punto que estuvo a punto de morir. Su último sermón lo predicó en Pentecostés de 1575, muriendo 4 meses más tarde. Las obras de Bullinger. Las obras de Bullinger son extraordinariamente numerosas, listando el catálogo de la Biblioteca Municipal de Zúrich unas 100 obras separadas, aunque este número se ha elevado hasta 150. Especialmente destacadas son sus obras latinas de todos los libros del Nuevo Testamento, con la excepción del Apocalipsis, que fueron escritas hasta 1548, cuando su lugar lo ocuparon colecciones de sermones, la mayoría también en latín, abarcando 100 sobre el Apocalipsis, 66 sobre Daniel, 170 sobre Jeremías y 190 sobre Isaías. Sus sermones sobre el Decálogo, el Credo de los Apóstoles, los Sacramentos, etc., fueron grandemente estimados y publicados bajo el título Sermonum Decades Quinque, Zúrich 1557. Entre sus obras teológicas merecen mención especial su De Providentia, Zúrich 1553, De Gratia Dei Justificante y De Scriptura Sancte Autocritate et Certitudine Dece Boinianes, Episcoporum Institutione et Functione, 1538. Fue autor de un drama sobre Lucrecia y Bruto y de un himno que comienza, Oh Santo Dios, ten misericordia ahora. Escribió una crónica y descripción de Capel, preparando luego una obra similar titulada Antiquitates aliquot Ecclesiae Tiburinae. Una fuente importante para la historia de los anabaptistas se halla en su Der Wiederfauten Ursprung Fürgang Sekten, Zúrich 1560, pero su principal obra histórica fue su detallada crónica de los suizos, siendo la parte más valiosa la historia de la Reforma hasta 1532. Bueno, hasta ahí es la vida de Bullinger. En esta parte tratar de colocar algo sobre la reforma en otras ciudades suizas. No encontré mucha información.
Las relaciones con el reformador alemán no fueron fáciles ni siquiera en el plano personal. Zwinglio tenía una vinculación mucho más profunda con el humanismo y su trabajo de reforma fue más radical que el de Lutero. En 1529 fracasó en Marburgo, Hesse, Alemania, un intento de conciliación debido a la falta de acuerdo sobre la interpretación de la Eucaristía. En la imagen vemos el momento en que se discutía ese tema, ¿no? La disputa entre Lutero y Zwinglio sobre la cuestión de los sacramentos. Adelante. La reforma protestante en Suiza comenzó en 1518, cuando un cura rural, Ulrico Zwinglio, empezó a denunciar la venta de indulgencias por parte de la Iglesia Católica. Posteriormente, bajo la dirección de Zwinglio, Zurich se levantó contra el dogma católico, quemó los objetos de culto, prohibió la veneración de los santos y liberó a los clérigos de su voto de celibato. Vigorosamente respaldadas por los comerciantes, estas innovaciones afirmaron la independencia de la ciudad tanto de la Iglesia Católica como del Sacro Imperio Romano. Otras ciudades suizas como Basilea y Berna adoptaron reformas similares rápidamente. En 1536, Ginebra, donde se instaló el teólogo francés Juan Calvino, se levantó contra el ducado de Saboya y se negó a obedecer la autoridad de su obispo católico. Calvino organizó su iglesia desde principios democráticos e incorporó ideas del gobierno representativo, aunque en la práctica instauró un régimen autocrático reprimiendo duramente cualquier oposición. Desde 1541 hasta 1564, Ginebra se convirtió en el baluarte de la rama calvinista del protestantismo. Aunque los cantones mantuvieron su neutralidad durante la Guerra de los 30 años, la diplomacia suiza fue capaz de lograr un reconocimiento formal de la Confederación Suiza como un estado completamente independiente en la Paz de Westfalia en 1648. Bien, esa es toda la bibliografía, es 2 páginas de internet y un boletín del CLIR, ¿no? Que es la Confraternidad Latinoamericana de Iglesias Reformadas. Eso es Muy todo, bien, gracias. muchas gracias. Casi mucho más amplio que nuestro texto. Toda biografía de Bullinger. Solamente queremos una parte, ¿no? Pero ya completos hemos escuchado, leídos y también ya están en sus manos ese material. Algunas preguntas sobre Bullinger y también la ciudad de Suiza. Pastor, Sí. bueno, la reflexión de Bullinger me parece interesante, Ujú. que dista de Zwinglio a los disidentes, ¿no? Aquellos que pensaban distinto. Algo que no se cuenta dentro de la historia de la Reforma es que el propio calvinismo o la propia Reforma, Ujú. a partir de, sobre todo a partir de Calvino, ¿Qué pasó? Volteo. Ah, ¿no está bien su línea ahora? Desapareció Carlos. Bueno, mientras vemos poco, ya Joel hizo muy bien y vamos a compartir un poco más resumen sobre Bullinger. Bueno, nació 4 de julio de 1504 y estudió en un colegio que tenía la corriente de la devoción moderna. Ahí ya, esta devoción moderna, así estaba en muchos lugares en colegio enseñando a los alumnos y ahí dando influencia de la bíblica, que meditando palabra de Dios y buscando cómo vivir como Cristo, ya naturalmente eso va como anticatolicismo. La católica no muestra esto.
Y naturalmente ellos identifican al movimiento protestantismo. Entonces, Bullinger es un ejemplo que así él llegó a ser un protestante. Y fue amigo de Zwingli y Calvino, y Bregg Martin ya era predicador de consiguiendo su papá. Después, en Suiza, en Zúrich, lo invitó a ser sucesor de Zwingli. Entonces, él durante 40 años, él hizo muy bien equilibrio, que no, su línea es muy claro, reformada. Sin embargo, administrando bien con otros cantones, otros líderes, hasta Católica Romana también, intentando a mantener paz. Y era su gran don. Y hizo gran libros, muchos libros, pero más interesante es, él escribió 12.000 cartas, no sé, 40 años, 12.000 cartas. Cada día una carta. Como cada año, 300 cartas. Increíble. Bien dirigente, seguramente él. Escribiendo libros, predicando, visitando, escribiendo cartas. Una cosa importante es 1549. Se logra un acuerdo entre Ginebra y Zúrich, una doctrina única reformada de la Eucaristía, y formando una iglesia misma de reformada. Es su gran honor. Entonces aquí ese mapa muestra que cada vez logrando el protestantismo, cantones. Cada cantón, cada líder, cada pastor que aceptando reforma y enseñando los pueblos, y pueblos ya elige líder evangélico, y líder evangélico con pueblo declara que nuestro cantón es evangélico. Ahí se lograba. Entonces aquí, como círculo rojo, Ginebra, es parte de Lausanne, y aquí Berna, Basilea, Zúrich. Nuestro material muestra varios nombres y cada cantón, quien hizo ese cambio, bueno, no conocemos a nadie de ellos, pero así, estos cantones finalmente declararon que nuestro cantón es protestante. Y una cosa también, quizás, hay una palabra sale helvética. ¿Alguien conoce? Helvética. ¿Por qué sale la palabra helvética? ¿Qué es helvética? Bueno, es un nombre antiguo de Suislanda, como suizo, que ese tiempo se formaron Confederación Helvética. Entonces, aunque sea protestante o católicos, todos los cantones se formaron una confederación. No en el mismo tiempo, principalmente era poco, 3, 4 cantones. Después que esté creciendo, se formaron una gran confederación y finalmente ellos logran independencia de Suiza. Entonces, ahí entre los cantones se unieron, pero manteniendo su fe que cada cantón decidía. Entonces, es mapa de hoy. Color rojo o naranjado es católicos. Color verde es protestante, reforma. Con protestante más de 40% o menos, así se muestra. Aquí una comparación, que izquierda, los cantones evangélicos o protestantes está con rojo, círculo rojo, ¿no? La mapa de hoy, el sector todo queda como verde. Donde no hay círculos rojos, queda católicos. Bueno, ahora libre, totalmente libre la religión. Sin embargo, es una influencia
tradicional que los padres ya eligieron ser un cantón protestante, cantón cristiano, sus hijos sí se crecieron con esta fe. Hoy día, como toda en Suiza, 37% son católicos romanos, 25% más o menos reformados, evangélicos, unos 24% anónimos, a confesional, no cree nadie, y 12% es otra religión. Es la situación de hoy. Bueno, quizás menos, es poco antiguos, datos poco 2015, pero esos reformadores en Suiza, como Juan Calvino, Zwinglio y otros líderes, lucharon y hasta hoy dejó Suiza como la mitad es cantones cristianos apoyando todo el mundo. Hay muchos misioneros suizos vienen aquí. En Perú también hay muchos misioneros suizos perteneciendo a Iglesia Reformada Independiente. Una vez encontré un misionero de Basilea Vino, aquí en Iba. Entonces así está enviando misioneros a todo el mundo. Bien, continuamos ahora. José Cuya. Martín Lutero y también sus 95 tesis. Buenas noches, hermanos. Les voy a hablar brevemente sobre Martín Lutero y uno de sus 95 tesis que él colgó, ¿no? de sus, ¿no? Ya que él estaba de acuerdo, doctrinas que ellos realizaban, ¿no? Entonces, espero pueda ser de aporte para ustedes y, bueno, ¿no? Lo breve, voy a hacerlo más breve porque estamos con el tiempo corto. Yeah. Bueno, voy a hablar, como mencioné, sobre las 95 tesis y que dieron pie a la base de la reforma protestante, ¿no? Que nosotros conocemos muy bien, ¿no? Ese gran suceso. Primero, ¿no? Los padres de Martín Lutero, vamos a hablar un poco de su biografía, de sus padres, sus estudios, ¿no? Cómo ha sido. Sus padres fueron, fue hijo de Hans y Margaret Luther, ¿no? Martín Lutero dice que fue un monje agustino, nacido el 10 de noviembre de 1400. Su formación universitaria la empezó en 1501 en la antigua y famosa Universidad de Erfurt, bajo el deseo de su padre, ¿no? Deseaba que Lutero llegara a ser un jurista, que era una persona que se dedicaba al estudio del derecho, ¿no? Pienso que mediante la motivación, la intención, el deseo de su papá también, él tomó la decisión, ¿no? De estudiar allí, ¿no? Pero sin embargo, en el año dice que pasó una experiencia en ese tiempo, Martín Lutero, en que dice que en el año 1505, dice que la vida de Lutero cambió durante una tempestad, ¿no? Que él había exclamado en esa situación, en ese momento, en ese instante, que, bueno, que Santa Ana, en ese tiempo como era, todavía estaba ahí católicamente, parece, decía, ayúdame y me volveré monje, ¿no? Así que Lutero fue librado de la muerte. De este modo ingresó al monasterio más estricto, el Agustino de Erfurt, ¿no? Martín Lutero se casó con Catalina de Bora el 17 de junio de 1525 en Wittenberg. Tuvo 6 hijos, 3 niños y 3 niñas, 2 de las cuales murieron. Ahí podemos ver una foto con su esposa, con sus hijos, que yo ahí seleccioné, y si pueden verlo de tiempo. Parte de su estudio dice que en este monasterio la relación que estrecha con la Universidad de Erfurt, permitiendo a Lutero estudiar los grandes nombres del pensamiento medioeval. En el año 1507, Lutero fue ordenado. Siguió estudiando y así sus estudios académicos.
Lutero, el profesor de estudios bíblicos, luego trataba de hablar de la verdad y la paz para su angustiada alma, pero lo buscaba a través de sus diferentes medios sin lograr conseguirla. Incluso viajó a Roma y una serie de sacrificios físicos a su propio cuerpo, pero nunca logró tener paz en su interior ni logró tener la verdad, ¿no? Ahí podemos ver dos fotos, una donde la que da colores, donde él fue el profesor de estudios bíblicos, y arriba donde él estudió, ¿no? Y bueno, ahí podemos ver, ¿no? Esa pequeña parte donde se trataba de hablar de la verdad, ¿no? Podemos ver el deseo, el anhelo de Lutero, ¿no? En su corazón que él tenía, ¿no? O sea, conocer, indagar, profundizar más, ¿no? Quizás Lutero no se conformaba de repente con lo que aprendía, sino que él estaba indagando de diferentes maneras hasta llegar a, de repente, a encontrar lo que buscaba, ¿no? Dice que historia un día él estaba, bueno, estudiando, como sabemos, en la institución de Alemania. Dice que encontró un libro dice que luego de hojearlo se interesó por su contenido. Cada día de su lectura lo encontraba mucho más fascinante, hasta que un día encontró el Por la fe vivirá. Dice que esto le tocó muchísimo a él, ¿no? Y este pasaje fue como un detonante que impactó en la vida de Lutero, ¿no? Esta palabra de Romanos 1 y 7, ¿no? Impactó mucho en su vida y cambiándole radicalmente, encontrando la paz para su inquieto espíritu y la verdad que la buscaba y con tanto anhelo y aún su propia salvación, ¿no? Y como le mencioné anteriormente, ¿no? Él buscaba muchas cosas, profundizando anhelamente, ¿no? Entonces pudo encontrarlo, ¿no? Vemos la perseverancia y llegó a encontrarlo y esto que haya leído él hizo que cambiara radicalmente su pensamiento, ¿no? Su pensamiento, su idea. Entonces dice que más tarde cuando Lutero dice que luego de este suceso, Lutero tradujo la Biblia al alemán, tradujo ese pasaje así más, el justo por la fe vivirá, por la fe solo vivirá. Fue el incentivo para escribir las 95 tesis, ¿no? Esto fue ese, como decir, ese paso para que él pudiera escribir las 95 tesis, ¿no? Dice que luego, esta noticia que luego produjo un profundo malestar en el catolicismo romano, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Lutero a través de la escritura pudo darse cuenta de cómo la iglesia donde él militaba estaba tan alejada de la verdad, siguiendo caminos muy diferentes a los escritos en la palabra de Dios, ¿no? Entonces este suceso le ayuda a darse cuenta que la iglesia católica romana no estaba, puedo decir, estaba alejada, ¿no? De la verdad, ¿no? Como menciona Lutero, ¿no? Estaba muy alejada. Esto le hizo darse cuenta, le hizo le hizo meditar sano en ese momento también y de poder escribir estas 95 tesis, ¿no? Ahí vemos una imagen de la Biblia que él tradujo, ¿no? En ese tiempo. También dice que luego, o sea, en aquel tiempo la Iglesia Católica Romana estaba, o sea, tan intensamente interesada en construir lo que hoy es la Basílica de San Pedro, que no le importaba utilizar cualquier medio para conseguir el dinero, ¿no? Es así como estableció un curioso sistema llamado indulgencia, que no era otra cosa que trata de vender la entrada al cielo, dicho de otro modo, que los feligreses puedan comprar su salvación, ¿no? Las indulgencias o sea, tenían precios diferentes de acuerdo a la capacidad de quienes las obtuvieran. Cada comprador de una indulgencia tenía asegurada por la iglesia su entrada libre al cielo. No importando cuál fuera su comportamiento anterior o posterior. Entonces, este fue el mayor motivo entonces al ver esto, Lutero fue su mayor motivo por el cual escribió las 95 tesis refutando las falsas enseñanzas y las doctrinas cerradas que la Iglesia de Roma difundía, ¿no? Como mencioné al inicio, pues o sea, esto es el mayor, por decir, el motor, la razón, por la cual Lutero es donde también escribe las 95, bueno, empieza a escribir las 95 tesis, ¿no? Y dice que luego de este suceso es donde esta publicación, las 95 tesis, clavada por Lutero de acuerdo a la tradición en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517. Este gran suceso, ¿no? Ese año es donde él coloca estas 95, se las clava, ¿no? Ese momento, ¿no? Podemos ver cómo depende de la decisión en la cual él de ir y colocar, ¿no? La seguridad en lo que él estaba diciendo, ¿no? Entonces, fue y esta fecha es muy importante, ¿no?
Este también dice que fue el tiempo del inicio de la Reforma Protestante, ¿no? Ahí donde se inicia la Reforma Protestante en el continente europeo. Alemania primero, luego Suiza, Francia, posteriormente Inglaterra, Holanda y otros países en Europa, y más tarde en el continente americano. En Suiza, uno de los reformadores más destacados fue Ulrico Zwinglio, quien compartía con el pensamiento de Lutero, aunque no completamente, ¿no? Como ya hemos conocido sobre ese pensamiento, ¿no? Han puesto, ¿no?, mis compañeros. Ahí podemos ver, ¿no?, el momento, el instante en que Lutero coloca las tesis allí, ¿no?, alrededor de las personas, ¿no?, en ese momento, ¿no?, refutando las falsas enseñanzas que daba la Iglesia Católica Romana en ese tiempo. Y bueno, y también hoy en día las 95 tesis impresas en Nuremberg en el 1507, actualmente conservada en la Biblioteca Estatal de Berlín ahora, ¿no? Ahí podemos también actualmente, ¿no?, una vista exterior de la Iglesia Luterana de Wittenberg, donde Martín Lutero publicó las 95 tesis en octubre de 1517, con las que comenzaría un debate teológico que desembocó en la Reforma y el nacimiento de varias tradiciones dentro del cristianismo, ¿no? Ahí abajo está la puerta de la iglesia de Wittenberg, 25 tesis, ¿no? Y bueno, ¿no?, la casa de Lutero, donde vivió entre los 14 y 17 años mientras asistió a una escuela privada en Eichstätt, y abajo su habitación en el castillo de Wittenberg, ¿no?, en Eisenach. Dice, y ya para concluir, Lutero dice, murió en Eisleben, su pueblo natal, el 18 de febrero de 1546, a los 62 años de edad. En una carta escrita un mes antes de su muerte comenzó a sentirse viejo, decrépito, perezoso, desgastado y ahora, quizás del cansancio, no tanto tiempo, de repente podría haber dado motivo de escribir esto, ¿no? Lutero es el reformador más importante, mencionan, dice. Y entonces el pensamiento de Lutero, él creía que la salvación solo se logra mediante la fe. Persona tener derecho a leerlas y estudiarlas, sin depender del magisterio de la jerarquía eclesiástica, ¿no? El cambio del pensamiento de Lutero, ¿no?, luego de que haya pasado esa escena. Entonces, bueno, ese es lo que, bueno, he podido encontrar sobre Lutero y, bueno, las 95 tesis, ¿no?, que sucedió, ¿no? Eso es todo, hermanos, y ahí puse la bibliografía de un libro que encontré, que es de la historia de la Iglesia Presbiteriana en el Perú, de Pedro Merino Boy. Y Historia Nacional de Geografía, y encontré toda la información que pude encontrar, ¿no? Entonces, muchas gracias, hermanos, espero que les haya servido de aportación para respecto a los reformadores, ¿no? Gracias. Muy bien. Sobre Martín Lutero, ya creo que han estudiado varias veces. Y una otra, vamos a ver un video, un resumen de Martín Lutero también. Martín Lutero. Las 95 tesis. Desde 1512 al 1517, Martín Lutero se dedica principalmente a predicar y enseñar. Pero eso pronto iba a cambiar con la llegada de Juan Tetzel a la ciudad. El papa de turno era León X, ya que el papa Julio II había fallecido casi 4 años antes. Estaba ansioso de seguir con la construcción de la iglesia de San Pedro, que su predecesor había dejado sin terminar. Con el fin de recaudar fondos para terminar la iglesia, puso en marcha un sistema de financiación intensivo. El Papa decide poner a la venta indulgencias. No recurrió a esta táctica en España, Francia e Inglaterra, pero sí en Alemania, donde la responsabilidad de vender indulgencias se confió a Tetzel.
Cuando Tetzel se aproximaba a la ciudad, un mensajero iba delante anunciando: la gracia de Dios y la del Santo Padre está ante vuestras puertas. La gente daba la bienvenida a este falso predicador porque ofrecía un camino fácil al paraíso. Prometía perdonar todos los pecados que el comprador cometiera de allí en adelante, sin ni siquiera tener la necesidad de arrepentirse. Además, prometía que las indulgencias podían perdonar no solo a los vivos, sino también a los muertos. La frase más famosa de Tetzel era: tan pronto como las monedas suenan dentro del cofre, el alma se escapa del purgatorio y vuela al cielo. Esta clase de mensaje produjo dos clases de respuesta. La primera era la de los burladores, que preguntaban por qué el Papa, si tenía el poder de librar a la gente del purgatorio, no lo hacía por caridad. Por otra parte, una oposición más poderosa y de mayores consecuencias, la de aquellos que se preguntaban qué decía la Biblia sobre el perdón. En aquel entonces, Lutero seguía siendo el sacerdote de la Iglesia y debía escuchar las confesiones de la gente. El problema surgió cuando alguno de sus feligreses presentó la indulgencia de Tetzel para perdón de sus pecados y Lutero se negó a aceptarla, declarando que no era más que una gran estafa. Por estas fechas, Lutero predicó un poderoso sermón bajo el título Las indulgencias y la gracia de Dios. También envió una protesta detallada al arzobispo y al obispo local. En medio de estos eventos, durante la fiesta de Todos los Santos, Lutero clavó en las puertas de la iglesia de la universidad, aquí detrás de mí, sus 95 tesis, que son declaraciones doctrinales sobre estas cuestiones. Este momento marcó un giro decisivo y la publicación de las 95 tesis despertó una gran expectación en el pueblo alemán. Las leyeron y las volvieron a leer alto y claro. Lutero estaba asombrado con lo que había hecho: oponerse al mayor poder en la tierra. No tardó en ser citado por Roma para comparecer y responder por sus enseñanzas. Nunca antes un hombre tan aclamado por el pueblo se atrevió a oponerse a Roma él solo. Para ese momento, la gente ya estaba harta de la corrupción de la Iglesia. Muchos estaban agradecidos de que por fin alguien se levantaba para decir algo, aunque no todos se atrevían a ponerse de su lado todavía. No menospreciemos nunca el poder que tiene el permanecer fieles a la palabra de Dios y a nuestras convicciones. Aunque Lutero no entendía toda la Biblia, ni siquiera todo el Evangelio, sí compartió lo que sabía y se mantuvo fiel a lo que conocía. Había aceptado el principio de que la Biblia debe ser el único intérprete de la fe. Este principio por sí mismo encendería una chispa que finalmente dio la vuelta al mundo, estableciendo el fundamento del protestantismo. Esto es, la Biblia tiene que ser el intérprete de nuestra fe. Seamos fieles a la palabra de Dios y fieles en compartir el mensaje que Dios nos ha entregado en cualquier parte del mundo donde nos encontremos. Bien, la historia nosotros pudimos resumir. Hoy solamente quisiera compartir un poco más sobre 95 tesis. Ya tiene en su mano 95 tesis, pero ¿qué punto más importante? Número uno, todavía Lutero respeta mucho al Papa. Él todavía es miembro de la Iglesia Católica Romana. Entonces, en 95 tesis todavía él menciona esa idea. Cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo hacer penitencia, ha querido que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. Tenemos que arrepentirse. Pero indulgencia está negando. Ahí comienza él. Entonces, número dos, este término, penitencia, no puede entenderse en el sentido de la penitencia sacramental, es decir, de aquella relacionada con la confesión y satisfacción, que se celebra por el ministerio de los sacerdotes. No, no puede entenderse así. Número 5, el Papa no quiere ni puede remitir culpa alguna, salvo aquella que él ha impuesto,
sea por su arbitrio, sea por conformidad a los cánones. Papa no puede, no tiene este poder. 11. Esta cizaña, ¿cuál? La de transformar la pena canónica en pena para el purgatorio, es, según Martín Lutero, cizaña. Parece, por cierto, haber sido sembrada mientras los obispos dormían. Biblia no está, Dios tampoco, pero es cizaña que el diablo sembró cuando obispos que estaban no cuidando bien. Así él interpreta la situación de indulgencia y otros errores de la Iglesia Católica Romana. 21. En consecuencia, ya eran aquellos predicadores de indulgencia que afirman que el hombre es absuelto a la vez que salvo de toda pena a causa de las indulgencias del Papa. Eso no era, es un error. 32. Serán eternamente condenados junto con sus maestros aquellos que crean estar seguros de su salvación mediante una carta de indulgencias. Declara, eternamente condenados junto, alguien enseña. 50. Debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de los predicadores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes que construirla con el piel, la carne y los huesos de las ovejas. Bueno, si Papa conociera la verdad, él querería que no construya Basílica de San Pedro. Bueno, es su pensamiento todavía, pero la verdad, Papa, por los piel, carne, los huesos de las ovejas, querían construir su templo. 92. Que se vayan, pues, todos aquellos profetas que dicen al pueblo de Cristo, paz, paz, y no hay paz. Vayan al infierno. Que prosperen todos aquellos profetas que dicen al pueblo, cruz, cruz, ya ellos no hay cruz. La salvación no está en la paz, sino que en la cruz, a través de cruz. Él no menciona sobre su teología, está hablando teología de la cruz. Católica Romana habla teología de la gloria, pero Martín Lutero sí, no, era teología de la cruz. El final, 95. Y a confiar en que entrarán al cielo a través de muchas tribulaciones antes que por la ilusoria seguridad de paz. Para entrar al cielo necesitamos sufrimientos, lucha. Es el único camino de la salvación. Es 95 tesis. Lutero hablaba esto. Bueno, eso él quería discutir, debatir. Pero el Papa no aceptó. Bien. Hay otro video, pero eso ya hoy no alcanzará. Entonces, en mis archivos le enviaré en WhatsApp. Ahí hay otros videos que puede ver, que podrá entender más este tema. ¿Está bien? ¿Algunos comentarios? Bueno, ya salieron dos.